por la invitación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los pastores que tienen? Gracias a Dios por la vida de ustedes. Todavía tiene Dios mucho por hacer a través de ustedes. No has visto nada, Lupillo. No has visto más que las puras arras del Espíritu, la muestra del potencial que Dios tiene en tu vida y a través de tu ministerio. Amén. Cuando empezó esta pandemia, todos los ministerios o pastores empezaron a hablar de que ya es el fin del mundo, ya viene Cristo, prepárate. Y a mí siempre me gustó la escatología. No voy a hablar de esto, no sé por qué sentí tocar el tema, pero no voy a hablar de esto. Nada más es una como leve introducción. Y gracias. A mí siempre me ha encantado la escatología. Entonces, cuando te metes mucho en esos temas, pues como que nada más estás viendo las noticias y a ver qué encaja con lo que tú crees que es. Porque sí es lo que tú crees que es. Porque son puros, en la escatología hay mucha simbología, números y cosas así que solo se entiende a través del Espíritu. Y entonces de repente sí me empecé a inquietar un poco, ¿no? Y Dios me dijo, tú andas por fe y no andas por vista. No te muevas por lo que estás viendo. ¿Sí? Y otra cosa que me dijo fue, tiempo después, es, tú no puedes trabajar con lo que el diablo te da. Esta pandemia no viene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, no puedes trabajar con lo que el diablo te da. Tú tienes que trabajar con lo que Dios ya te dio. Y Dios ya te dio su palabra. Y es con eso con lo que tenemos que trabajar. Hemos visto a través de la historia muchos avivamientos, ¿no? Pero no hemos visto nada. Porque viene un mover del Espíritu Santo tremendo, donde Dios no va a levantar estrellitas. Dios va a levantar a todo su pueblo con poder. Y cada uno de ustedes se va a mover en el poder del Espíritu y los dones espirituales van a fluir con poder a través de cada uno de ustedes, obviamente para hacer la obra de Dios, para traer a la cosecha que falta, a la gente que falta por venir. ¿Amén? Bueno, ¿y qué se necesita para eso? Te voy a contar una historia que ya la conoces, ahora sí ya me voy a meter en tema. Todos conocemos la historia del centurión, ¿sí? De Jesús y el centurión. Llega el centurión con Jesús y le dice, maestro, mi criado está postrado en cama, muy grave. Y Jesús le dijo, bueno, pues vamos y lo sano. El centurión le dice, no hace falta que entres bajo mi techo, no soy digno. Yo soy hombre bajo autoridad. Digo a ve y va. Digo a ven y viene. Y le digo a haz esto y lo hace. ¿De qué estaba hablando el centurión? Cuando alguien dice, da una orden y esa orden se ejecuta, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos obediencia, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando el centurión? De obediencia. Sin embargo, Jesús no le llama obediencia. Jesús se voltea con la gente y le dice, jamás he visto tanta fe, ni aún en Israel. O sea, uno estaba hablando de obediencia y Jesús dice, eso es fe. La obediencia es fe en acción. ¿Sí? Yo provengo de una línea de gracia y de fe muy fuerte. Pero me he dado cuenta que es muy difícil mantener un balance en la gracia. Muy, muy difícil. Lo he visto en muchos a través de los años, que de repente se cargan a un lado o a otro y es muy, muy difícil. Y hace poco estaba predicando en la iglesia, estuve hablando acerca de dar buen testimonio, porque la Biblia habla de que tenemos que ser buen testimonio. Pablo dice que somos cartas escritas con el Espíritu Santo, leídas por todos los hombres. O sea, la gente tiene que leer en ti el Evangelio, ¿no? O sea, no nada más oírlo a través de tu boca, sino verlo en tu vida.
Y entonces alguien de la red nos acusó con la cobertura diciendo que ya andábamos en obras. Dije, bueno, hay dos tipos de obras. Sí, es cierto, hay obras y hay que hacer obras. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo, por mi forma de vida, por mis acciones, por lo que yo hago, te voy a mostrar mi fe. ¿Sí? La fe se tiene que mostrar día a día en tu vida. No me digas que tienes mucha fe. Muéstrame tu fe. ¿Sí? Me ha tocado ver gente que me dice, no, es que yo tengo mucha fe, y tú lo ves y dices, pues no se nota, mano. Porque no se le nota. ¿Y sabes en qué lo noto? Si estamos hablando que fe es obediencia en acción, no hay obediencia en sus vidas. ¿Por qué digo que la fe es obediencia en la acción? La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites te va a ser añadido. Ok, ¿cómo es la fe ahí? Obedeces buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios respalda su palabra con los hechos. Así funciona la fe. No se trata nada más de decir, es obediencia, es vivir la palabra. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si escuches atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra su palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, no dice que las tienes que ir a buscar, dice que te van a alcanzar. Pero tú estás actuando en fe, con la certeza y la seguridad de que Dios no miente, con la certeza y la seguridad de que Dios lo que dijo lo cumple. Trabajas en esa certeza y en esa fe, y entonces se ve el resultado en tu vida. ¿Sí? Entonces la fe es una vida de obediencia. ¿Sí? Hay dos tipos de obras. Las obras de la ley, que son hacer para merecer, y las obras de fe, porque creo, actúo. Y eso es lo que va a traer a la gente a Cristo. Por eso te decía, vamos a ver el mover más fuerte de Dios en estos tiempos, pero se tiene que ver a través de la obediencia. ¿Sí? ¿Cuántas personas conoces que son cristianos y pues no actúan como cristianos, más bien actúan como incrédulos, como no creyentes? ¿Sí o no? Y de repente hacen cosas y dices, y se escudan, estoy haciendo esto para Dios. Yo les decía en la congre, ten cuidado con lo que ofreces a Dios, porque Caín también hizo una ofrenda a Dios y no fue grata. Y muchas veces andamos en rebeldía y queremos ofrecer esa rebeldía a Dios. ¿Qué es rebeldía? Pues no obedecer a la palabra. En todos sus sentidos. ¿Sí? Dice la Biblia, Pablo hablando en Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad más que la que es puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Cuántos de nosotros estamos resistiendo a la autoridad y queriendo hacer las cosas para Dios? Y queremos que Dios bendiga nuestra rebeldía. Digo que yo vengo de un contexto de gracia y de fe muy arraigado, donde de repente, llegamos a ver extremos donde se creía que si se tenía suficiente fe, inclusive podías pasar sobre la voluntad de Dios, lo cual es una mentira.
Jamás puedes pasar sobre la voluntad de Dios. Yo les decía a la iglesia, Dios no bendice las negligencias o nuestra negligencia. Porque somos negligentes y queremos la bendición de Dios ahí. ¿Sí me explico? Tuve un congregante que le dio un infarto. Él venía de la iglesia madre donde estábamos, pero al final me dijo, me quiero congregar allá. Entonces traía pues la doctrina. Y de repente me habla la esposa bien preocupada porque le dio un infarto. Ya lo habían operado, estaba en el hospital. Y me dice la esposa, no se quiere tomar el medicamento que porque es sano por las llagas de Jesús. Entonces pues ahí voy al hospital. Y le digo, el que te sana es Dios, efectivamente. Pero tú no tienes que ser negligente con la sanidad que ya Dios te dio. Porque si decimos, soy sano como por las llaves de Jesús, pero como para morirme. ¿No? Y queremos que Dios nos sane y nos bendiga. Somos deshonestos en la iglesia con los diezmos, con las ofrendas, afuera. Y queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Hay un principio básico en la Biblia, es una base, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y a veces estamos viviendo cosechas desagradables y ponemos cara de, pero ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Ya se te olvidó? Proverbios 26:2 dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Todo tiene un motivo. Si está pasando algo, es por un motivo, no nada más porque sí pasan las cosas. Normalmente es por desobediencia y rebeldes, que es lo que estamos hablando. ¿No? Quiero tocar algo aquí que está medio escabrosón. Les decía que Pablo dice que toda autoridad es puesta por Dios. Aún nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Y que no resistamos y que obedezcamos. Sin embargo, vemos también en la Biblia a varios hombres, como Daniel, cuando la autoridad le pide que no ore, y él abre las ventanas y de todos modos ora. Es arrojado al foso de los leones, ya conocen la historia. Cuando los apóstoles están predicando, dice que los gobernantes del pueblo, literal así dice, los agarran y les prohíben hablar en ese nombre. Y Pedro dice, ¿a quién debemos de obedecer primero? ¿A Dios o a las autoridades? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque también vamos a vivir y estamos viviendo tiempos muy delicados. Hay muchas leyes que se están metiendo que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una ley que está en el tintero, que se llama, hasta eso les cambian los nombres y le ponen nombres muy, muy, muy lindos, ¿no? Ya no es eutanasia, ahora se llama muerte digna. Pero ahí está en el tintero. El aborto y cosas. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que obedecer, ¿no? A las autoridades? Yo les digo en la congre, la autoridad máxima, ¿quién es? Dios y su palabra. Entonces, es la primera que tenemos que obedecer. Si alguna autoridad por debajo contraviene lo que Dios está diciendo, entonces mi obediencia hacia quién es. Bueno, les digo que estaba medio escabrosón este punto, ¿no? Ok. Dice en Malaquías capítulo 1 verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, que es algo que en estos tiempos ha perdido como no tiene unidad. De hecho, se enseña en contra de esto. Yo no sé cuántos vean tele, pero parece que todo está diseñado para programar a la gente en rebeldía a las cosas de Dios. Dice la Biblia: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Han oído esa cita? Significa que tienes que dejar de oír todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Cuando Jesús da la parábola de la semilla, y después los discípulos no la entienden y dicen, explícanos, empieza Jesús diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cada palabra es una semilla y cada semilla va a dar un fruto, ¿sí? Bueno o malo. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír ¿qué? Entonces, si yo estoy escuchando la palabra de Dios, ¿qué va a producir en mi vida? Fe. Pero si yo estoy oyendo algo que no es la palabra de Dios, ¿sabes qué va a producir en mi vida? Miedo y duda. ¿Qué es la antife? La duda es la antife. La palabra dice que el que duda, ¿qué va a recibir de Dios? No piense quien tal haga. Está en Santiago capítulo 1 verso 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos quieren recibir eso? Sí. El diablo quiere meter. Por eso tú ves en las redes sociales y en la televisión todo lo del COVID. La intención es meter miedo. Si el diablo mete miedo en tu vida, ya ganó. Es la antife. Estás obedeciendo a la persona menos indicada. En lugar de, si estoy hablando que la fe es obediencia a la palabra de Dios y tú estás obedeciendo otras voces, estás obedeciendo al enemigo y vas a recibir todo lo contrario que recibirías de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Está bien fácil, ahí está en Jeremías, que es 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ti o acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Oye, no me dijiste cuánto tiempo tengo. No me vaya a pasar como en algún lugar que me invitaron en la noche y ¿cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues lo que usted quiera, nosotros nos vamos a las 9, ahí le cierra si quiere seguirle. ¿Sí? De ahí la importancia de ser selectivo en lo que estás escuchando. Ahí te va algo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, había muchos árboles. Pero en el centro del Edén había 2 árboles, ¿se acuerdan? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Sí o no? ¿Han leído la Biblia? Bueno, espero que sí. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué esos árboles hablaban? Porque cuando Adán come del fruto y Dios lo está buscando, le dice, Adán, ¿dónde estabas? Es que estaba desnudo, por eso no salía. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién le dijo? Fue cuando se alimentó de las palabras que no debía,
del conocimiento del bien y del mal. Por eso le digo que estos árboles hablaban. El árbol de la vida es Jesús. ¿Cuántos saben eso? Jesús es la palabra, ¿no? En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, ¿no? Y nada sin la palabra fue hecho. De hecho, una anécdota, no me estoy judaizando ni nada, pero de repente me gusta leer algunas cosas. Y una vez estaba leyendo una versión hebraica y me llamó la atención que en Génesis 1:1 dice, por ejemplo, en la Biblia Kadosh y en algunas otras Biblias, dice, en el principio, Dios, y lo tiene una A y una T. Y yo dije, ¿qué es esa A? ¿Qué es eso de una A y una T? Son dos letras del alfabeto hebreo, Aleph y Tav. Cuando nos llegan a nosotros las traducciones, esas cositas se las quitaban porque pensaban que eran un error. Se las habían puesto de más. Pues como que una A y una T en el medio del versículo. ¿Qué tiene que ver? Sí, Aleph, Tav. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última letra del alfabeto griego. Entonces lo que está diciendo es, en el principio, Aleph, Tav, el alfa y el omega, el principio y el fin, creó los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús en el principio con Dios. La palabra. De ahí te digo la importancia de estarnos alimentando adecuadamente de la palabra de Dios. ¿Cuántos abren su Biblia nada más cuando vienen aquí a la iglesia? ¿Y cuántos la leen a diario? Bueno, una tercera parte. Bueno, por lo menos son honestos, ¿no? Pero hay que alimentarnos de eso diario. Hay una historia de un hombre que tenía dos perros. Un perro blanco y un perro negro de pelea, y los ponía a pelear. Y decía, este día va a ganar el perro blanco. Y el perro blanco ganaba. Y la siguiente semana decía, esta semana va a ganar el perro negro. Y el perro negro ganaba. Y alguien le preguntó, ¿cómo sabes qué perro va a ganar? Pues bien fácil. Cuando quiero que gane el blanco, no le doy de comer al negro. Y viceversa. Cuando quieres que gane el espíritu, tienes que alimentar el espíritu. Cuando quieres que gane la carne, pues vas a alimentar la carne. Y dice Pablo que los deseos de la carne y del espíritu son opuestos. La carne te lleva a muerte, las cosas del espíritu a vida, ¿no? Las palabras que yo les hablo, hablando de la palabra, hablando de fe, hablando de obediencia, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. ¿Cuáles son esos ríos de agua de vida eterna? La palabra en tu vida. Tú tienes la palabra de Dios, esos ríos de agua que van a llevar vida eterna a quienes la oigan. Si tú llevas la palabra con alguien que no conoce de Dios y acepta la palabra, estás llevándole vida eterna. ¿Cuántos saben eso? Tú eres el portador de la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no sé si meterme en esto? Bueno, ahí me corriges después si digo algo que no. Cuando Moisés va a ir con Faraón, ¿se acuerdan que no quiere hablar? Le dijo, no voy a hablar, no sé hablar, soy tartamudo. Y Dios lo regaña, yo hice la boca del hombre, yo voy a estar en tu boca, y total, el otro no lo convence, no voy a hablar. Bueno, vete, te agarras a Aarón, y Aarón será tu profeta, y tú serás Dios para Aarón. ¿No dice así? Así lo dice literal. Lo que te quiero decir ahora es que tú eres el portador de la palabra. Tú vas a ser como Dios para los de allá afuera.
Tú eres el portavoz. La palabra de Dios mora en tu vida. De hecho, dice Pablo que la palabra de Dios mora en abundancia en ti. More en abundancia, no en escasez. No escatimar con la palabra. ¿Alguien ha leído la Biblia desde índice hasta mapas? ¿Nada más una? O sea, imagínate cómo les vas a hablar palabras si ni tú mismo la conoces. Dice que la Biblia la dividimos normalmente en dos. ¿El viejo qué? ¿Y el nuevo qué? ¿Qué es un testamento? ¿Sí? Una herencia que el testador dejó. ¿Cómo vas a reclamar una herencia si no conoces lo que dice el testamento? Tienes que leer la Biblia, tienes que leer el testamento, tienes que leer lo que Jesús te vino a dar. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente de Jesús. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántos? Segunda de Pedro 1:3, todas las cosas, y dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo ya me fue dado. Y tú dices, si yo ya me fue dado todo, porque no lo veo. Porque nos quedamos en esa partecita y nos olvidamos de la siguiente. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Jesús. Jesús es la palabra, mediante el conocimiento de la palabra. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas fuéramos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, los deseos carnales. Es obediencia a la palabra, ¿sí? Y hacer a un lado las cosas del mundo, las cosas pasajeras, las cosas que se ven. ¿A cuántos de ustedes los ha traído asolados el diablo? Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de eso. Si el diablo no ha huido y ya hizo su tienda de campaña ahí en tu casa, quiere decir que no te has sometido pues a Dios. Porque la palabra de Dios no miente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Significa que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué dice en el siguiente verso? En el 24. He dado orden de bendecir y esa orden no podrá ser revocada. Si no vemos la bendición es porque nos salimos de la palabra de Dios, de su cobertura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, su deleite. Ay, qué aburrido otra vez, lo mismo. Ya estamos cansados de este maná tan ligero. Pero la palabra, con lo que lo estaba alimentando Dios. Ahí está. Y dice la Biblia ahí en ese salmo, que el que se deleita en la palabra de Dios será como un varón plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y algunas de las cosas que hace, ¿cuántas? Y todo lo que hace prosperará. En el Salmo 23 dice Dios, el Señor es mi pastor, si algo me falta,
es que no me estoy dejando pastorear por Dios. Porque si Dios es mi pastor, si Dios es el que me está guiando y me está pastoreando, entonces nada me va a faltar. Si algo me está faltando es porque no me estoy dejando guiar y pastorear por Dios. Estoy siendo rebelde y estoy siendo desobediente. Estoy haciendo mi santa voluntad. Mira, yo ya hice mi santa voluntad muchos años y no me fue muy bien, la verdad. Hice las cosas, como decía el cantante, a mi manera, y a mi manera no resultaron. Pero a la manera de Dios siempre funciona. Dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra eficaz significa que funciona. No va a funcionar como tú quieres, eso sí, ¿no? Porque todos queremos las cosas para ayer, ¿no? Dice la Biblia, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? La paciencia, heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia. Se necesitan las dos cosas. Fe, obediencia a la palabra, y paciencia para esperar el tiempo de Dios para que nos lleguen las cosas que Él prometió que nos iban a llegar. ¿Sí? Dice en Habacuc 2 y 3, dice, escribe la visión en tablas para que corra el que la lea. Porque aunque la promesa tardare, no tardará y se apresurará hacia el fin. Bueno, ¿qué va a tardar o no va a tardar? Digo, para nosotros parece una eternidad, pero va a llegar en el momento que tiene que llegar, en el momento justo. ¿Sí? Si las cosas nos llegaran isofacto, nos volveríamos perezosos, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿sí?, y la paciencia heredan o adquieren las promesas. Vamos a primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. ¿Cómo es que estamos hablando de obediencia? Dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado nuestras almas. ¿Cómo se purifican nuestras almas? ¿Cómo purificas tu alma? Por la obediencia a la verdad. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Por la obediencia a la palabra purificas tu alma. Jesús dijo, ¿ustedes están limpios? Por la palabra que les he hablado. La palabra les ha limpiado. La palabra de Dios te purifica. Es el agua purificadora. Es con la que tienes que bañar diario. ¿Cuántos no se bañan diario? Sí. Pues así como nos bañamos diario, y quiero creer que lo hacemos diario, aunque haga frío, así también con la palabra nos tenemos que bañar diario. Diario con la palabra. Y eso nos va purificando, nos va cambiando, nos va transformando. ¿Sabes cuántas veces quise cambiar mi vida y no pude? Hasta que conocí a Cristo. Y Él cambió mi vida sin dolor. Lo único que tuve que hacer es flojito y cooperando. Y Dios se hizo cargo de mi vida. Lo que yo quería hacer, y leí libros de autoayuda y muchos libros de ese tipo, y la verdad no me sirvieron para nada. El único libro que me sirvió fue la Biblia. El único libro que te sirve es la Biblia, porque es el único libro
que cuando lo estás leyendo, el autor está contigo explicándotelo. Yo me acuerdo que antes nos enseñaban algunos, y todavía hay gente que enseña. Tú no tienes que entenderla, tú nada más hazlo y ya. La Biblia dice culto racional y voluntario. Así dice. Cuando estábamos hablando de la parábola de las semillas, dice, y aquella semilla que fue sembrada en buena tierra es la que entiende y produce al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Quiénes son los que producen buen fruto? Los que entienden. Claro que hay que entender, claro que Dios quiere que entiendas. Creo que es Salmos 8:32. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. En Salmo 119 también dice, dame entendimiento y viviré. ¿Entendimiento de qué? De tu palabra. Porque en tu palabra está mi propósito. ¿Sabes que no vas a ser feliz hasta que encuentres tu propósito en la vida? Y el único que te puede revelar tu propósito es Dios. Porque Él sabe para qué fuiste creado. Desde antes de que nacieras te conoció, dice la palabra. Le dijo Jeremías, te di por profeta a las naciones. Todo tu potencial estaba ahí cuando tú naciste, juntamente contigo. Lo único que Dios requiere es obediencia. La gente desobediente también tiene un propósito. Porque todos tenemos un propósito. La Biblia habla de los vasos de honra y vasos de deshonra, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios que somos vasos de honra. Amén. Somos los que dice la Biblia, los que en espíritu servimos a Dios. Aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios y le decimos, Dios, explícame más. No sé si te ha pasado, has leído 20,000 veces un versículo y en la 20,001 de repente se te abre el panorama y entiendes cosas que nunca habías entendido. Y empiezas a ver cosas que nunca habías visto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Pero no vayan a ser como aquellos que dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Qué grueso está eso. Yo le he dicho a la gente, si lo que yo te digo no está en la Biblia, no me lo creas. No tienes la obligación de hacer nada que yo te diga si no está en la Biblia. Porque toda base, la base de toda enseñanza de un pastor, un predicador, un apóstol, lo que sea, tiene que ser la palabra de Dios. Ha habido una moda de a ver quién saca no sé si te has fijado, la revelación más jalada de los pelos. ¿Sí? Hace poco hubo un congreso y algunos de la gente de mi congreso fuimos ahí al congreso. El expositor, muy buen expositor, motivador, pero lo que dijo, dije, bueno, ¿esto qué? Y bueno, después le dije a mi gente, ¿cómo vieron la palabra? No, padrísima, pastor, estuvo padrísima. Ajá, ¿de qué habló? Estuvo padrísima la palabra, ¿de qué habló? No me supieron decir. Ya por ahí alguno me dijo, no, es que habló de esto y esto. ¿Y cómo lo vas a aplicar en tu vida? Si lo que te diga cualquiera no lo puedes aplicar en tu vida, no sirve. No importa cuán grande sea una revelación, si no la puedes aplicar en tu vida, no te sirve. Y queremos oír cosas. Jesús dijo, ¿quieren que les hablen las cosas del cielo? No entienden las cosas de la tierra. ¿Cómo les voy a hablar de otras cosas? Pero ahí queremos oír la quinta revelación del tercer cielo, no sé. Porque a la gente le encanta escuchar cosas místicas y le llaman espirituales. Porque hay mucho misticismo en la iglesia, desgraciadamente. ¿Sí? Siempre
lo que cualquiera te diga, tienes que ver cómo lo vas a aplicar en tu vida. Tienes que, saliendo de aquí, a ver qué dijo y cómo lo voy a aplicar en mi vida. Cómo me va a hacer una mejor persona. Cómo me va a ayudar a llevar comida a mi mesa. Cómo me va a traer paz a mi vida, a mi corazón. Cómo va a traer sanidad a mi cuerpo. Ahorita hablaban estábamos platicando el pastor y yo hace rato de una persona que fue sanada de leucemia. Eso hace la palabra de Dios. Y eso lo tienes que ver en tu vida. Pero tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Si no es, ahorita les pregunté cuántos leían la palabra de Dios y muy pocos. Entonces quiere decir que estás siendo rebelde porque no estás estudiando. No te estás alimentando. A lo mejor vienes a alimentarte, no sé, 1, 2, 3 veces por semana, no sé cuándo haya culto. Yo como 3 veces al día. A veces más, no se crean. Así cada uno de nosotros, alimentarnos con la palabra diario. Si no, estás siendo rebelde. Dice la Biblia, ahorita que estamos hablando de los últimos tiempos, dice en Mateo 24, creo que es 24, dice que de ser posible, los elegidos de ser engañados serían engañados, si fuera posible, ¿no? ¿Y sabes quiénes van a ser engañados? Los que no conocen a su Dios. Y a tu Dios solo lo conoce a través de la palabra de... Créeme, estamos a punto de entrar en tiempos difíciles. Es cuando más tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Ahorita lo decía el pastor. Si la pandemia nos ayudó a afirmar nuestra fe y agarrarnos más de Él. Y la Biblia no dice que se van a poner las cosas mejor, o sí dice. Dice que las cosas irían de mal en peor, ¿no? Para los del mundo, pero los que obedecemos a Dios. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a sus moradores. Pero es para los que guarden la palabra de Dios. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios?